Cordial saludo, estimados compañeros, profe Lina Paola. A continuación quiero presentarles la actividad número 2 de herramientas ofimáticas. Vamos a hablar un poco de Excel, de Word y de PowerPoint, de tal forma que pues, podamos encursarlo en un caso concreto. Pues básicamente lo que vamos a tratar es la utilidad que tienen estas herramientas y cómo nos pueden servir en el día a día. Inicialmente vamos a darle un contexto, que fue lo que hice, y es hablar acerca de la eficacia de la ley en Colombia desde la perspectiva del derecho de género. Este es el documento principal que salió de este trabajo. Em, ¿qué es lo que podemos hacer con estas aplicaciones? Pues básicamente podemos eh, poder generar información de calidad de una forma muy práctica, modificando el estilo. Acá vemos que podemos cambiar el tipo de letra, eh, podemos ajustar el tamaño, el interlineado, el espacio que existe entre palabras para ver un poco más amplio. Em, Podemos hacer ajustes en el diseño de la página, podemos ajustar los márgenes. Acá tenemos el margen personalizado. Vamos a aumentar un poquito o cambiar como tal el concepto de los espacios que tenemos. Acá volviendo a márgenes personalizados, podemos ver la dimensión que existe entre los diferentes eh, momentos o lados que podemos encontrar en la página. Acá tenemos un esquema, un tipo de papel, el diseño. Normalmente trabajamos con, con tamaño carta y los diferentes esquemas que son los que nos regala el procesador de texto Word. Pues nos permite adicionalmente tener un esquema de citas que es muy importante cuando vamos a desarrollar trabajos y queremos, pues debemos poder vincular este tipo de procesos. Acá vamos a hacerlo de nuevo, vamos a insertar la bibliografía. Vamos a decirle por acá a la bibliografía que por favor nos inserte la información que está contenida dentro del texto. Vemos que en la medida en que querramos poder vincular nueva información, pues lo único que hacemos es que pues integramos las diferentes citas para que no tengamos inconveniente. Em, bueno, aparte de eso, pues ¿de dónde sale la información? Pues acá nos tenemos que apoyar en información externa, información primaria y secundaria. Acá lo que se quiso fue traer información, pues en un principio que sea de utilidad. El documento, pues la idea es que aparte de que nos sirva para mostrar un poco las bondades de estos procesadores de texto, bueno, acá pues, podemos hacer un control de cambios, que me parece muy interesante cuando queremos hacer algún ajuste. Veamos que acá, si yo realizo algún ajuste, me lo permite indicar. De esta forma podemos trabajar con diferentes grupos. Cuando lo quiero lo desactivo y lo podemos ver. Entonces, veamos tan interesante que nos sirve para realizar este tipo de actividades entre otra infinidad de combinaciones que podemos hacer. Pero bueno, retomando el tema, eh, pues ya sabemos el tema del estilo. Acá podemos darle eh, un- una forma al documento final. Podemos guardarlo como PDF, que ya está, acá ya lo tenemos guardado como PDF, de tal manera que nos dé una presentación un poco más profesional, o cuando queremos enviarlo a algún tipo de lugar en particular, y pues para que sea un poco más manejable y pues con un estándar. Pues regularmente se trabaja a través de PDFs. De esta forma pues no se puede modificar el texto. Podemos copiarlo, pero no lo podemos modificar, es plano. Em, bueno, entonces pasando por el editor de texto mm, principal, que es Microsoft Word, vamos a Excel. Entonces, ¿qué es lo que se trabajó en Excel? Pues de Excel
vamos a la página de la Fiscalía General de la Nación, traemos la información de las noticias criminales que nos regalan. Trabajamos con cerca de 132.000 registros. Veamos que acá nos regala el encabezado y del encabezado los valores de ese encabezado. Es que es un número importante de filas. Organizado, ordenado, veamos que forma un cuadrado eh, sin espacios, es decir, que de extremo a extremo debe estar completo, ya veremos por qué, y sin vacíos también. Si existen vacíos, pues no toda la información pues, va a estar completa, pero la idea es que tengamos información lo más íntegra posible para poder hacer el proceso de depuración. Pero pues no hemos hablado de qué se trata esta aplicación. Pues básicamente es una hoja de cálculo con muchas aplicaciones internas o elementos que nos permiten gestionar información de una forma bastante interesante. Es una base de datos que aparte de tener la base a nivel de información, nos permite interactuar con esa base de una forma muy práctica. ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a hacer un ejercicio muy pequeño que pues aquí en el documento principal donde está el Word, la presentación de PowerPoint y el Excel podemos encontrar toda la información que se utilizó para desarrollar este trabajo. Pero entonces acá vamos a crear una tabla dinámica. Veamos que los espacios entre extremos se utiliza para que nos permita generar la tabla dinámica un poco más rápido. Vamos a hacerlo rápido por efectos de no volver tan pesado el video. Y veamos que ya nos regala la fecha. Fecha la podemos trabajar en filas. En cuenta la trabajamos acá en valores para que nos cuente. Y acá le podemos dar el formato, las opciones de la tabla dinámica, así como queremos que se llame la tabla dinámica. Este es DIN tipos penales, por decir un nombre. Entonces ya tenemos el nombre, configurar el campo si queremos un promedio, la suma, cuánto es el promedio de los diferentes meses, años, y ya. Bueno, acá tenemos la cantidad de noticias criminales que pudimos obtener y pues veamos otra aplicación también. Bueno, acá podemos encontrar en un esquema muy general, vámonos de nuevo a los datos. El inicio que es similar a Word, podemos encontrar el tipo de letra si queremos cambiarla un poco. Si queremos cambiar el tamaño, vamos a hablar en Calibri. Si queremos ajustar el fondo, también nos sirve. Entre las diferentes combinaciones, el tipo de alineación, el formato condicional que ya lo vamos a ver, si queremos insertar una nueva fila, entre otras, que pues son de las diferentes combinaciones que podemos hacer acá. Vamos a cambiarle el nombre, vamos a colocarle dinámica, vamos a decirle al diseño, vamos a cambiarle este formato a la tabla para que lo veamos un poquito mejor, y vamos acá a insertar, vamos a insertar un gráfico. Veamos de esta forma tan práctica, donde ni siquiera tenemos que seleccionar los datos como regularmente se hace para los gráficos, sino que basta con darle insertar en cualquier lado de la tabla, y vamos a agregarle también algo bien interesante que se llama insertar segmentación de datos, y vamos a colocarle acá el sexo conforme a la información que nos entrega. Entonces veamos que ya tenemos un dash, ya tenemos un mini dashboard que nos permite gestionar información de una forma muy práctica. Acá vamos a decirle, otra de las bondades que nos permite es el cálculo. Vamos a hacer una validación, vamos a decirle que si V4, es decir, que el total de noticias criminales por año, si es mayor a 10.000, entonces vamos a decirle que nos arroje un OK. Pero si no, entonces vamos a decirle que no. Pues acá todo está OK. Veamos que él nos permite hacer esas validaciones cuando son muchos datos. Vamos a colocar validar,
al título y podemos integrar diferentes análisis de una forma muy práctica. Vamos a inicio, veamos otro de los atributos que nos permite trabajar de una forma muy práctica, es poder insertarle estas escalas de valores, es decir, bueno, si los valores son muy altos, colóquenle rojito y si no, pues un color más claro. Acá podemos ver que a pesar de que se trata de una hoja de cálculo, es muy flexible y nos permite gestionar información de una forma muy rápida. Entonces básicamente esto fue lo que se hizo. Dinámica, tipos penales. Acá le damos el formato al fondo. Es demasiado pues intuitivo cuando empezamos a trabajar. Lo único que tenemos que hacer es desplazarnos por la barra de herramientas y ya tenemos la información a la mano. Entonces, bueno, ya este es el esquema la forma en que se diagrama de forma tan práctica con esto. Y de esta forma ya tenemos un mini dash. Entonces este fue el trabajo que hicimos para la asignatura. Y pues de esta forma podemos tener la información que después llevamos al documento Word, que hace parte integral del trabajo. Finalmente, ¿a qué llegamos? Pues tenemos el documento principal de Word y el Excel. Ahora queremos tener unas presentaciones dinámicas. Este también nos puede servir como procesador de texto, pero la finalidad es mostrar a la audiencia, generar presentaciones un poco más dinámicas. Entonces veamos qué podemos hacer con este tipo de aplicaciones. Pues veamos que ya estamos en Microsoft, en PowerPoint, donde podemos gestionar las presentaciones, podemos aplicarle diseño, podemos gestionar cierta información que nos pueda ayudar a la forma en que nosotros presentamos. Podemos darle cierta animación, como ya lo vimos acá en animaciones podemos encontrar y seleccionar la animación que nosotros le queramos dar. Bueno, otra parte importante que podemos hacer es poderle vincular, ¿verdad? Lo que hablábamos ahorita de las animaciones, podemos vincularle unos hipervínculos. Entonces, este hipervínculo, cuando nosotros vamos acá a insertar y le damos un hipervínculo, le decimos vayan al documento Word. Pues cuando le damos en presentar, damos siguiente, ir, él nos lleva inmediatamente al documento Word. Entonces, veamos la forma tan peculiar y tan interesante que nos permite gestionar este tipo de información. Entonces acá ya estamos en presentaciones, le podemos cambiar el fondo. Acá si le damos en el fondo, podemos darle ciertos atributos, cambiar el tipo de letra, insertar comentarios, podemos integrar ecuaciones o valores que se quieran, muy parecido a lo que podemos hacer en Word, solo que veamos que la finalidad es poder desarrollar presentaciones. Entonces veamos que acá en pantalla un poco más grande podemos ver cuál es el esquema. Entonces acá lo que se hizo fue volcar la información, traer las grafiquitas y poderlas desarrollar de esta forma. Y bueno, pues básicamente este es el uso que podemos tener. Veamos que necesariamente tenemos que partir de un objetivo, que es lo que se quiere, buscar las fuentes, poder procesar la información. Para eso una herramienta muy práctica y muy fácil es pues, Excel, que pues, nos permite desarrollar también operaciones. Digamos que si nosotros queremos, tenemos el número 1, y el número 2, que pues es la esencia del Excel. Entonces el número 1 tenemos el 4, acá tenemos el 5 y queremos una suma. Entonces existen varias formas, entre esas tenemos la suma y la suma.
forma que podemos realizarlo por operaciones o por elementos. Tenemos el mismo resultado que le podemos dar el formato. Esto es bastante útil cuando queremos eh, desarrollar aplicaciones sencillas de presupuesto, de gastos, cuando queremos hacerle algún seguimiento, podemos hacerle un análisis de ventas, de cuántos estudiantes ingresaron este año frente a los demás años y hacer infinidad de, pues, de análisis con este tipo de información. Entonces, básicamente esto fue lo que se hizo, eh, que es lo que se presenta en la carpeta de competencias básicas, que es el enlace que se va a compartir por eh, on Microsoft para pues tener el link de los diferentes archivos. Bueno, pues eso era todo. Acá pues los que me queda realizar la invitación para realizar la revisión del documento. Es un documento que pues da información importante frente al estado y real de la igualdad que podemos derivar en Colombia. Pues, para darles una pequeña introducción, es la brecha que existe entre la tasa de desempleo de hombres y mujeres. Vemos que se ha mantenido entre el 6 y el 7%. Esta brecha lo ideal es que esté muy por acá, muy por el 1 o el 2 máximo. Es decir, que si la tasa de desempleo de hombres es del 7, la de mujeres es del 10, es del 18, por ejemplo. Entonces la brecha es muy amplia, es decir, que no tiene sentido o no es coherente pues en un esquema donde queramos hablar de equidad. Y tenemos la dinámica de las noticias criminales relacionadas con la violencia intrafamiliar. Entonces veamos que nos ayuda a ver un poco la, la gran brecha que existe entre la violencia de género y específicamente en el seno familiar, que es algo que pues nos deja mucho que pensar como sociedad. Y otro que es una de los parámetros que nos da esta presentación es que el homicidio a mujeres ha disminuido en general, pero veamos que en zona rural antes ha aumentado incluso desde el 2010. Entonces nos invita a reflexionar, ya no en un esquema pues tan teórico, sino desde el punto de vista práctico. Y más allá del contenido que pueda tener un proceso académico, es poder aprovechar ese contenido académico y desarrollar este tipo de información. Que como lo decía en un principio, si bien no, el objetivo de la presentación es presentar las bondades de las herramientas ofimáticas, pues la idea es generar un contenido que ya que igual pues este contenido es de mi autoría y pues no existe pues ninguna restricción para su publicación o comunicación o divulgación en general, de tal forma que lo podamos consultar, revisar, mirar las tablas y ya, pues eso era todo. A la profesora Lina Paola, espero que sea eh, a bien recibir la actividad número 2 y a todos los compañeros y a quienes puedan ver este video, pues es con todo el gusto y ojalá pues sirva para hacernos un poquito conscientes, aparte de la utilización de las herramientas informáticas, ofimáticas, pues la utilización de estos medios y pues la utilidad que le debemos dar. Eso es todo. Muchísimas gracias. Vamos acá ya a parar la reunión. Hasta luego y que tengan un muy buen feliz resto de día, noche o tarde.